Bueno, este es un caso de una planta, una cervecera aquí en México. El objetivo era elevar factor de potencia sin entrar en problemas de armónicas. Aquí realmente queremos elevar FP y realmente no hay tantas armónicas. La carga principal pues eran unos compresores en 4.16 kV. Aquí estamos compensando en media tensión y tenían arranque suave. Entonces el arranque suave es peligroso porque durante la etapa de arranque existen muchas armónicas y ya después se estabiliza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que conectar los analizadores exactamente donde vamos a conectar la solución. De nada sirve conectar en un bus y la solución, pues conectarla en otra. O sea, realmente donde vayas a conectar la subestación o los filtros, tienes que medir en ese punto en específico, ¿no? Entonces aquí estamos midiendo en los relevadores de este metal clad que conecta a los compresores. Y bueno, aquí observamos algún par de gráficas. El voltaje, pues es en media tensión, 416. Aquí, nomás como comentario, o sea, todos los analizadores llegan hasta 600 volts. Entonces, yo no puedo conectarme en 4.16 directamente, el equipo va a explotar. Entonces, tenemos que conectarnos en los relevadores de protección que alimentan ese switchgear. La potencia activa en kVAs está variando pues de manera dinámica entre el compresor, sale el compresor, alrededor de 1200 kVAs. Y esta es la potencia reactiva. Esto es lo más importante para el factor potencia. Esto es lo que me interesa reducir. Aquí estamos demandando 550 kVAR de potencia reactiva. Y el factor de potencia lo podemos ver que varía de puntos 87, puntos 79, y varía de manera dinámica. Entonces necesitamos tener una solución que sea igual de rápida si lo queremos compensar, pues de acuerdo a código de red, ¿no? Estar 95% del tiempo arriba de 95. Y también pues el tema de las armónicas, que aquí no son muy altas, pero sí es importante siempre analizarlas. Entonces aquí la solución que diseñamos fue un equipo en baja tensión, 646 kVR, el cual va a estar conectado a un transformador elevador estrella. Aquí hay un pequeño esquema del equipo en baja tensión, lo conectamos al transformador elevador y del transformador nos conectamos al metal clad donde están alimentándose los compresores. Entonces aquí podemos ver, después de implementar la solución, el comparativo del voltaje. El voltaje se estabiliza un poquito más. Aquí es importante comentar que este equipo que instalamos en baja tensión, pues es sumamente dinámico, muy rápido. Energiza y desenergiza los capacitores en cuestión de milisegundos y eso hace que la compensación pues sea muy, muy rápida. Del lado izquierdo es como estaba antes los KVR y del lado derecho pues es como quedó. Lo redujimos prácticamente a cero la potencia reactiva y el factor de potencia de 0.87, 0.79 lo dejamos en 0.99. Es importante comparar los valores en el relevador del tablero. Estaba en 0.85 y quedó en 0.98, 99 en el medidor. Y en el mismo equipo pues también tiene su display. Ahora, las armónicas, ¿cómo quedaron? Prácticamente no se elevaron. O sea, realmente aquí no estamos, el objetivo no es filtrar, pero sí es importante evaluar que no se eleven las mismas armónicas ya cuando el banco de capacitores está funcionando, ¿no? Obviamente el banco tiene sus reactores de rechazo al 7% y eso permite que no se disparen las armónicas cuando el equipo está funcionando. Uno de los temas importantes a analizar es el tipo de TCs que vas a instalar para que el equipo esté censando correctamente pues toda la información y que le llegue la información al equipo, ¿no? Entonces, ese es un primer caso. El segundo caso es cuando aquí realmente lo que quiero mostrar es qué pasa con las armónicas cuando metes un capacitor. Esta es una empresa coreana y tenía unos bancos coreanos. De repente nos encontramos cosas muy raras en la industria asiática. Estamos acostumbrados más al mercado americano y los asiáticos tienen su propio estilo de soluciones.
Entonces, este era un tablero en 480 que tenía un banco normal, convencional, automático. Entonces hicimos un estudio y es importante evaluar todas las gráficas. Aquí, por ejemplo, vemos que el banco eleva el voltaje el fin de semana y eso quiere decir que pues, el banco se quedó conectado, aunque nadie lo requiera. Y eso lo podemos comparar con la siguiente gráfica, ¿no? Durante la carga de lunes a, a la tarde del domingo, pues sí demanda potencia reactiva, demanda 200, 300 kVR, pero ya cuando baja la carga se queda conectado el capacitor y podemos ver que demanda menos 200. Eso quiere decir que hay un exceso de 250 kVR que no se requieren y el equipo se quedó conectado. Si vemos la gráfica de factor de potencia, pues el factor de potencia durante la carga estaba en 80, 90%, pero cuando hay un exceso de potencia reactiva, el factor de potencia se vuelve capacitivo. Entonces aquí podemos ver que es un factor de potencia negativo. Eso quiere decir que hay un exceso de potencia, pues sí, de capacitores, y eso también nos mete en problema con el desbalance de corriente. Código de red te mide también desbalance de corriente y los capacitores meten mucho desbalance de corriente porque están inyectando corriente y si el capacitor no está al 100%, lo va a inyectar de manera desbalanceada, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con las armónicas? El fin de semana de tener 10-15% de THD, se eleva al 60%. Entonces aquí, digo, si quieres filtrar, lo primero que tienes que hacer es desconectar este capacitor, porque no vas a diseñar un filtro de armónicas con esta solución conectada. O sea, la tienes que retirar por completo, ¿no? Entonces, de tener 10-15%, de repente se te eleva a 600, a 60% THD. Y el voltaje también se eleva. La distorsión en voltaje también es importante evaluarla. De 3-4% se eleva a casi 8% la distorsión en voltaje. La distorsión en voltaje es muy importante evaluarla porque los equipos electrónicos dejan de funcionar correctamente con un voltaje distorsionado. Al final, calidad de la energía es calidad de voltaje. Entonces, es lo que tenemos que cuidar, que no esté muy arriba, que no esté muy abajo y que no esté distorsionado. Entonces, cada problema es una solución diferente. Y bueno, las corrientes armónicas son bien importantes porque esta es la información que necesitamos para diseñar el filtro. Aquí en la gráfica de arriba podemos ver la quinta armónica, que son 100 amperes promedio, y a la hora de que se queda el capacitor encendido, se elevan a 150, 175. Y la séptima armónica, que es la gráfica de abajo, tenemos 150 amperes y de repente con el capacitor encendido se eleva a 350 amperes. Entonces, si quieres reducir esas corrientes, lo único que tienes que hacer es apagar el capacitor y se reducen drásticamente, ¿no? Esta es la forma de onda cuando hay carga, la forma de onda de corriente, y esta es la forma de onda cuando el capacitor se queda conectado solo. Entonces, bueno, solo con menos carga, pero sí hay carga, ¿no? Entonces, esta gráfica, esta forma de onda de corriente es una típica forma de onda cuando está en resonancia paralela con un capacitor. Los tableros que tienen medición fija nos dicen mucha información. Aquí, por ejemplo, en esta planta teníamos un THD de 28, 29, 30% con el capacitor apagado y a la hora de energizar ese capacitor que está en la foto, se eleva a 60% el THD. Y así lo tenían prendido cuando llegamos a hacer el estudio. Y lo primero que le comenté al ingeniero es, este capacitor ya no lo puedes energizar porque sí es un riesgo muy potencial, sí puede explotar y sí puede llegar a dañar la subestación de ese tablero sin duda alguna, ¿no? Entonces se dejó apagado y y bueno, ya se está en proceso de reemplazar esos equipos y meterlos adecuados. Y bueno, este es un caso de una compensación reactiva meramente en baja tensión, cuando sí tenemos corrientes armónicas. Aquí el objetivo era elevar de 0.75 a 98 y filtrar al menos un 50% de las corrientes armónicas.
Entonces, aquí ya está el antes y el después. Esta subestación demandaba más de 1000 kVr o 1 megavar. Y a la hora de energizar el equipo, se ve claramente cómo baja la corriente o la potencia reactiva de manera instantánea y pues queda un remanente ahí pequeño de 50, 100 kVr. Y el factor de potencia, pues se ve claramente cómo se eleva de 0,75, se eleva a 0,98, 0,99 de manera instantánea. Ahora, vemos que el factor se dispara instantáneamente porque el equipo es operado por medio de tiristores. Quiere decir que metió los capacitores en milisegundos y por eso se ve una línea recta vertical y lo eleva muy rápido, ¿no? Y la distorsión armónica, pues realmente se ve controlada, no se dispara. El THD se incrementa el fin de semana porque la corriente pues es prácticamente cero. Entonces, siempre cuando vemos un THD tenemos que estar viendo la corriente. Si la corriente es 10 amperes y un THD de 100%, pues no nos debe de preocupar. Pero si son 1000 amperes con un THD alto, pues ahí sí tenemos un problema, ¿no? Entonces, realmente no es suficiente ver el porcentaje de THD, sino tenemos que ver también la corriente RMS que está en ese momento, ¿no? Y ya, pues el doctor Ramos habló del TDD, que es otra medida cuando realmente la carga está dentro, ¿no? Y bueno, la distorsión en voltaje, pues es importante seguirla monitoreando. Y aquí vemos cómo el equipo, aparte de compensar potencia reactiva y elevar el factor potencia, pues reduce las corrientes armónicas, especialmente la quinta, de 100 amperes, la reduce a 25, 50. Entonces tenemos una ventaja adicional. Y en tema de eficiencia, pues había una diferencia entre la potencia activa y la potencia aparente. La gráfica morada son los kilowatts y la naranja son los kVAs. Y pues había una diferencia por el triángulo de potencias que ahorita explicó el doctor. A la hora de tener un factor de potencia unitario, pues se une, o sea, los kilowatts y los kVA pues prácticamente son iguales y eso hace que el sistema sea pues más eficiente, ¿no? Ahora es importante siempre ver cómo quedó el voltaje. Si digo, los capacitores es importante que sepan que elevan el voltaje. Entonces, nos ha tocado que el voltaje se eleva mucho y sí tenemos que bajar taps del transformador. Entonces, siempre es importante monitorear el voltaje. Aparte, si el voltaje está muy alto, sí le va a afectar a las celdas capacitivas. Las celdas siempre tienen un voltaje máximo de operación, que son como 550 volts. Y bueno, es importante revisar ese punto. Y la corriente, pues siempre hay una cierta reducción de corriente porque estamos reduciendo corriente reactiva, ¿no? Entonces, efectivamente, pues hay una reducción de corriente. Recomendaciones importantes, los equipos hay que torquearlos todos. Un proyecto, se lo juro, se puede arruinar con un tornillo flojo, y nos ha tocado. Entonces hay que apretar todo el equipo por completo. Estos equipos vienen de Europa, de Israel, de todas partes del mundo. Y en el traslado, pues todo se afloja. Entonces es importante tener personal capacitado para apretar todos los torques internamente y hacer una coordinación de protecciones. Si el equipo falla, lo menos que queremos es botar toda la subestación. Entonces, lo que queremos es que bote solo el breaker del filtro y no el breaker de todo el tablero o la subestación principal. Este, Hay que saber cómo hacer una libranza, tener personal capacitado para desenergizar toda una planta, porque a veces efectivamente tenemos que apagar una planta para conectar los equipos. Y una buena práctica es instalar supresores de picos. Estos supresores te ayudan a proteger al mismo filtro. Los filtros hoy en día tienen mucha electrónica de potencia y es importante pues, que no se dañen por un pico de voltaje. Y ya cuando el equipo está operando, hacer una termografía interna para verificar que todo está, que no se genere algún punto caliente internamente en el equipo. Y como les comenté, si el voltaje queda muy alto, tenemos que bajar el tap y tenemos que saber cómo se baja un tap al transformador. En la subestación se tiene que apagar, se requiere una pérdida de escopeta para apagarlo.
Y pues eso tienes que pedir permiso a la planta algún domingo, una madrugada, apagar el transformador, bajar el tap, que es la imagen de la izquierda, y volver a energizar. El tap no se puede cambiar con el transformador energizado, de lo contrario el transformador va a fallar. Y bueno, cualquier equipo, cualquier marca requiere mantenimiento. Como les comenté, estas soluciones tienen que trabajar no 2, 3 días o 2, 3 meses, tienen que trabajar 15, 20 años y el mantenimiento es la clave para la continuidad del equipo. Todos los equipos traen abanicos, se llenan de polvo, se aflojan, entonces hay que estarles dando mantenimiento y saber cómo dárselos. Los abanicos tienen una vida útil de tantas horas y hay que cambiarlos. Y también la temperatura de los cuartos es el principal enemigo de cualquier equipo eléctrico y electrónico. Y sí, ciertos filtros obviamente generan calor. Entonces hay que ver cómo quedó la temperatura del cuarto. Y pues aquí en México hay ciudades muy calientes y tenemos que saber a la hora de especificar un equipo, indicarle al cliente que se requiere un cuarto controlado con aire acondicionado. De lo contrario, el equipo va a funcionar 2, 3 meses y va a dejar de funcionar. Entonces, esa parte es importante. Y tener a tu equipo de trabajo con la herramienta adecuada. Si no tienen la herramienta adecuada, no van a ponchar bien una zapata, no van a torquear bien una conexión y eso va a generar un punto flojo, un punto caliente y hasta peligro y se genera ahí un problema mayor. Entonces, siempre tener el equipo con la herramienta adecuada.